SENASA, nuestra ganancia es tu salud. De las Américas es una reunión cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, y celebrada en alguna ciudad del continente, con el objetivo de formar una estrategia común para resolver los problemas de la zona. Han pasado 21 años desde la primera cumbre en Miami, 1994, y los medios han concentrado su atención en las situaciones que marcaron el desarrollo de los eventos y que casi siempre tienen que ver más con algo ajeno a los problemas de trabajo de los jefes de Estado. Cartagena 2012, escándalo de los agentes del servicio secreto, es quizás el caso más escandaloso en la breve historia de las cumbres. En vísperas de la sexta cumbre de las Américas, agentes del servicio secreto estadounidense a cargo de la seguridad del presidente Barack Obama en Colombia acudieron a clubes nocturnos en Cartagena y llevaron mujeres a sus cuartos de hotel. Al parecer, algunas de ellas recibieron dinero y otras no pidieron nada, pero trascendió el caso de un agente que supuestamente se rehusó a pagar, por lo que la mujer, identificada como Dania Londoño, se quejó ante un oficial de policía. Los acuerdos de Cartagena. Los acuerdos más relevantes en la sexta cumbre de las Américas fueron la solicitud de la OEA de un estudio sobre el programa de las drogas en las Américas y la creación de la iniciativa Conectando a las Américas 2022. Trinidad y Tobago 2009. Después de años de criticar abiertamente al gobierno de George Bush y referirse al mandatario estadounidense como el diablo en la Asamblea General de la ONU de 2006, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sorprendió con un gesto para reanudar la diplomacia binacional. Primero, antes de la ceremonia inaugural en Puerto España, Chávez se acercó a Obama y le dijo: "Con esta mano hace 8 años yo saludé a Bush, hoy quiero ser tu amigo". Y luego, durante la cumbre, Chávez le entregó a Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, considerado un clásico del pensamiento de la izquierda antiimperialista latinoamericana. Ambos mandatarios estrecharon las manos y Obama recibió entre sonrisas el obsequio. Mar del Plata 2005, la anticumbre del ALBA contra Bush. El evento hemisférico en Argentina tuvo un pasado con mucha atención mediática. La tercera cumbre de los pueblos, liderada por Hugo Chávez y Evo Morales, que reunió a personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y el exfutbolista Diego Armando Maradona. Quebec 2001, protestas masivas y enfrentamientos con la policía. No es extraño ver protestas frente a los centros de convenciones donde se realizan las cumbres, pero en abril del 2001 en Canadá, las manifestaciones contra la globalización fueron masivas y en alguna medida una protesta frontal contra los planes comerciales de George Bush en la región, quien había llegado a la presidencia de Estados Unidos apenas meses atrás. Los manifestantes se enfrentaron varias veces con la policía e incluso lograron romper los cordones de seguridad. El entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, manifestó su apoyo a las protestas calificándolas de heroicas. Cuba no participó en ninguna de las cumbres mientras Fidel Castro estuvo en la presidencia. Alrededor de 15,000 personas participaron en la llamada Marcha de los Pueblos, a la que se sumaron ecologistas canadienses, zapatistas mexicanos, indígenas ecuatorianos y anarquistas estadounidenses. Las críticas al libre comercio y a las operaciones de empresas multinacionales también resonaron en el entonces expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien pidió equidad en el reparto de los beneficios del libre comercio y condenó a Bush por no ratificar el Tratado de Kioto. Los acuerdos de Quebec. De allí surgió la adopción de la Carta Democrática Interamericana del 2001 y el establecimiento del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Bien, señores, estamos de vuelta en su programa Observatorio 360 con el doctor Adrián Bonilla, secretario general de la Flaxo, y el señor Iván Ogando. Con Brasil, también con el advenimiento de Celso Amorín como canciller de Brasil en ese momento. Entonces, realmente hubo una coincidencia, una confluencia de diversos eventos y obviamente las negociaciones comerciales en el marco del ALCA estaban en gran medida condicionadas por los avances de la ronda Doha también. Entonces, los elementos políticos, obviamente las diferencias en el marco de la agricultura, de los servicios, etcétera, también sirvieron también como elementos que eventualmente llevaron a sepultar el proceso del ALCA precisamente en la cumbre de Mar del Plata en el 2005. Si fue lo mejor o lo peor, creo que eso queda a la consideración. Y obviamente Estados Unidos inició un proceso alternativo de acuerdos de libre comercio, también procurados por los países, de algunos países de Latinoamérica, en el caso de Centroamérica. En el caso de Centroamérica, las negociaciones para el acuerdo de Centroamérica con Estados Unidos iniciaron tan temprano como en el 2001, las primeras conversaciones, a los cuales República Dominicana se adhirió mucho más tarde. Claro. Entonces, hubo una serie de elementos que, como dije anteriormente, confluyeron para eventualmente dar al traste con la iniciativa de las Américas que se había lanzado en 1994. El doctor Adrián Bonilla, me gustaría saber qué le ha parecido el desarrollo de la cumbre, el discurso del presidente Barack Obama, Raúl Castro. ¿Cuál ha sido su impresión de los acontecimientos que han ido ocurriendo hasta el día de hoy? No, creo que la cumbre se desarrolló dentro de lo previsible, que es hacer de ella un evento significativo, sobre todo por el regreso de Cuba al entorno panamericano, aquel que incluye a los Estados Unidos y Canadá. Cuba, de hecho, reingresa y con mucha fuerza en los escenarios latinoamericanos desde hace algunos años. Es una de las naciones que forma parte de la CELAC, está en varios foros de carácter regional, pero desde la década de los 60, en que fue excluida de la OEA, no había vuelto a la cumbre, a eventos interamericanos. Esta cumbre marca el retorno de Cuba. Como una nota al pie de página, y es probable que así quede para la historia, está el incidente con Venezuela, que también acaparó la atención de los mandatarios en estos discursos. Pero el hecho significativo realmente, el hecho histórico, es el retorno de Cuba, que anuncia para toda la comunidad del hemisferio el comienzo de lo que parece ser una larga, difícil, pero inevitable proceso de normalización de las relaciones de los Estados Unidos con esa nación, que es el último vestigio de la Guerra Fría y que a estas alturas pues en realidad no existe ningún argumento realmente racional y sensato que permita seguir sustentando el embargo de ese país a la isla. ¿Usted cree que realmente existe una agenda hemisférica en los países de América Latina, una agenda común? Vimos que Bolivia llevó el tema de la salida al mar, que es un problema que ya tiene 100 años con Chile. Argentina habla de lo de las Malvinas, sabemos que también esos son problemas que no se van a resolver. ¿Cómo visualiza usted el escenario de las relaciones de América Latina? Porque vemos que muchos países están mirando hacia su interés particular. Chile mira a los países del Pacífico, al fortalecimiento de lo que son sus relaciones comerciales con la Unión Europea. Argentina también mira para otro lado. ¿Usted ve realmente que haya la posibilidad de un relanzamiento de las relaciones intrarregionales entre los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe? En una lógica distinta a la que existía antes. La región es heterogénea. La región tiene gobiernos de distinta ideología, de la derecha a la izquierda. Es una región que tiene distintos modelos de desarrollo. Es una región en donde aproximadamente el 50%, un poquito más de la economía del total del hemisferio latinoamericano y del Caribe se encuentra bajo gobiernos que creen en la regulación de mercados y en la protección de mercados. Y el otro 49% de la región cree en libertad de mercados. Entonces no hay
comunidad de intereses en modelos de desarrollo, no hay comunidad de intereses de carácter comercial, hay distintas ideologías de los gobiernos. En este sentido, las posibilidades de ponerse de acuerdo pasan por acuerdos políticos en los que hay consenso. En buena parte de los temas comerciales y económicos, sobre todo, no hay consenso, no hay acuerdo. En políticas de desarrollo comunes no hay acuerdo. En metas sí puede haberlo. Y es lo que ocurrió en la cumbre de la CELAC, en donde los 33 países del hemisferio, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, acordaron tratar de eliminar la pobreza extrema en los próximos 10 años. Cada país sabrá cómo lo hace. La CELAC no puede dictar normas comunes, como tampoco ahora la OEA, igual que en el pasado, más bien dicho, a diferencia de lo que en el pasado ocurría, que es que la OEA tenía un continente más homogéneo que estaba de una u otra manera identificado o forzado a identificarse con los intereses de los Estados Unidos. Este escenario ya no existe. Así es. Señores, vámonos a una breve pausa comercial y regresamos de nuevo con el doctor Adrián Bonilla y con Iván Ogando. Bien, señores, estamos de vuelta con el doctor Adrián Bonilla, secretario general de la Flaxo para América Latina, y con Iván Ogando, director de Flaxo República Dominicana. Hay una inquietud que yo quisiera expresarles. Sabemos que hay una moratoria de Brasil en cuanto a lo que es el pago de la cuota que le corresponde del año 2014 en la OEA, es decir, tenía que pagar 8.1 millones de dólares, hizo un abono de $1 millón apenas, esa cuota, o sea, es decir, se quedó debiendo 7 millones de dólares más los 10 millones que le tocaba pagar ahora en el año 2015. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que además Brasil no tiene embajador en la OEA desde el año 2011. Estamos observando una OEA que está en cierto sentido quebrada. Quizás pudiéramos decir que agoniza en la irrelevancia política, en lo que es la austeridad económica, y vemos muy diezmada su capacidad de acción, a pesar de que la OEA siempre ha sido un organismo de mucha credibilidad y garante como observador de los procesos electorales de América Latina. Ahora vemos a la OEA muy diezmada a raíz como de que los mismos presidentes de América Latina la han dejado en un letargo para darle un rol más protagónico a la UNASUR. ¿Usted cree que esto se puede mantener en el largo plazo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias y con qué usted visualiza que está ocurriendo con este escenario? Lo de Brasil es anecdótico. En realidad Brasil no ha pagado sus cuotas a la mayor parte de organismos internacionales, incluyendo Flaxo. Señores, le está cobrando a Brasil la Flaxo aquí. En algún momento lo hará. Tiene que ver con la crisis económica brasileña. Yo creo que el problema de la relevancia de la OEA es más bien político y es de carácter estratégico. Y tiene que ver con el alejamiento que los Estados Unidos han tenido de América Latina porque se han concentrado en otras regiones del mundo. Tiene que ver con la diversificación en términos estratégicos también de América Latina respecto de otro tipo de contrapartes foráneas. Por ejemplo, el crecimiento espectacular de China a lo largo de los últimos 10 años, la presencia que sigue siendo muy importante de Europa en la economía, sobre todo de Sudamérica. Hay varias influencias, hay también un crecimiento de los mercados internos latinoamericanos, para decirlo en términos económicos, y en términos políticos, la diversificación de América Latina. La capacidad de concentración consensual y a veces coercitiva que los Estados Unidos tenían en el hemisferio no es la misma. El poder político de los Estados Unidos sobre América Latina es distinto, es menos intenso que el que había en el pasado. Esto lo hemos notado con claridad en esta cumbre, pero no solamente en esta cumbre. Si nosotros miramos a la OEA, vamos a recordar que las 3 últimas elecciones de secretario general de la OEA tuvieron candidaturas que no fueron sugeridas, propuestas, impulsadas o reforzadas por los Estados Unidos. Finalmente los Estados Unidos probablemente votaron por esas candidaturas porque las votaciones son secretas, pero ni la primera candidatura de Insulza,
ni su candidatura a la reelección, ni la elección del actual ex canciller uruguayo a la Secretaría General de la OEA son candidaturas que hayan surgido de los Estados Unidos o de los países que se hayan asociado con los Estados Unidos. El tema de Venezuela en esta cumbre es un tema que ha sido procesado en América Latina tanto por la CELAC, que son 33 países, que solamente puede hacer declaraciones por unanimidad, y por UNASUR, los países de Sudamérica, que solamente pueden hacer declaraciones por unanimidad. Hay unanimidad en América Latina en criticar, para ponerlo en términos delicados, la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela. Esto, por ejemplo, durante la Guerra Fría habría sido impensable. La hegemonía estadounidense es una hegemonía que se va disolviendo. Estados Unidos sin duda es la presencia política, militar y económica más importante del hemisferio, pero la capacidad que tenía de subordinar a los otros gobiernos se va disolviendo. Y Obama lo reconoció en su discurso, dijo que se acabó un poco, que ya no estaban en la capacidad de incidir tanto, a pesar de que, como bien usted dice, va a seguir incidiendo en el ámbito político, en el ámbito económico, ahora tiene que ceder un poco más de espacio a otros actores. ¿Cuál es el impacto que usted ve de los BRICS? Brasil, Rusia, la India, China, en la región. Es un proyecto embrionario del cual vamos a ver resultados tal vez en el futuro. Lo que sí podemos plantear es que en el momento actual, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX, los Estados Unidos son la segunda economía del mundo y ya no son la primera economía del mundo, que si proyectamos los datos de crecimiento actuales al año 2050, en el año 2050 los Estados Unidos seguirán siendo de las potencias económicamente más relevantes, pero tendrán que compartir el escenario global con países como la China, como la India, como Rusia, como Brasil, con la propia Unión Europea, con Japón. Es decir, es un mundo distinto al del siglo XX, que fue el siglo de los Estados Unidos. El siglo XXI va a ser lo que los tratadistas llaman heteropolar, es decir, distintas formas de expresión del poder mundial, no necesariamente solo económicas, distintos regímenes políticos, no todos van a ser, no estamos avanzando hacia lo que los liberales consideran democracia, estamos diversificándonos. El mundo del siglo XXI va a ser otro mundo en donde los Estados Unidos van a ser importantes, pero no van a ser determinantes. Son importantes, son preeminentes en el hemisferio occidental por el momento, pero no son hegemónicos, no tienen la capacidad de imponer su agenda, sus valores, sus principios y sus intereses como los intereses del conjunto de la región, en el conjunto del hemisferio. Sin embargo, los Estados Unidos son abrumadoramente poderosos en Centroamérica y en el Caribe. Y esto se ha demostrado precisamente en las conversaciones previas a esta cumbre. Sí, en ese contexto es de todos conocidos que el presidente Obama tuvo una reunión bilateral con los miembros de CARICOM en Kingston, previo a la llegada a Panamá, y previa a la cumbre misma tuvo una reunión también con los países miembros del SICA. Y es buscando ese posicionamiento, si se quiere, todavía el Caribe y Centroamérica geopolíticamente también conserva una relevancia. Y con lo que tú decías del presidente Obama, en su discurso de hoy, o en su intervención de hoy, básicamente sí reconoció varios aspectos en términos de las críticas que había formulado previamente el presidente Correa, que le dio un curso de historia. Obama reconoció que le gustaba la historia, pero que hay muchos acontecimientos sobre cuales él no tiene ningún control, que sucedieron antes de que él naciera, dijo, y que quería ver al futuro. Reconoció que había capítulos oscuros en la historia de los Estados Unidos, de su política exterior, conflictos, por ejemplo, en términos de los derechos humanos. Habló de la necesidad de erradicar la demanda de drogas, tema que fue abordado luego por la presidenta de Argentina también. Y habló también sobre la necesidad de la libertad de prensa, de la prensa independiente, prensa buena, prensa mala, independientemente de las críticas que pueda recibir, y expresó su
básicamente este es su legado, su despedida ya como presidente de los Estados Unidos en el marco de esta cumbre, y habló de que cuando subió, él expresó su compromiso de cambiar, de inaugurar una nueva dinámica con Latinoamérica, y dijo que esta cumbre era la oportunidad y que él había cumplido. Como, bueno, estoy dando un paso adelante, y está esperando también una reciprocidad de los países de Latinoamérica en ese sentido. Esta es la única, digamos, una cumbre que se va a quedar sin una declaración de consenso por parte de los países del hemisferio. No, Sí, ya sucedió. Ya ha sucedido en el pasado. Sí. Varias cumbres no han llegado a consenso. Eso también, Cartagena no llegó a llegó. consenso. Mar del Plata tampoco. Entonces, Pero que ¿es relevante o no que haya una declaración? O sea, Bueno, es simbólico, pero la quisiera CELAC, saber por usted. ejemplo, ha sacado siempre declaraciones de consenso. Sí. ¿Sí? Entonces sí es simbólico. Los países de América Latina pueden ponerse de acuerdo entre ellos, pero no pueden ponerse de acuerdo con Estados Unidos. ¿Usted sabía cuáles son los clavitos en el zapato que impidieron que se sacara una declaración? Porque por un lado parece que Venezuela cabildeó, se filtró obviamente porque se entrega el borrador, querían que en esa declaración hubiera un párrafo que de manera explícita condenaba el hecho de que Estados Unidos emitiera un decreto diciendo que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional. Casi la gran mayoría de los países de América Latina estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Había también otro tema que se había filtrado que estaba dentro de esa declaración y era algo relacionado con Puerto Rico. Ustedes también, yo sé que conocerán sobre las cuestiones que iban a salir en esa declaración y que por ende, como no iba a haber consenso en eso, preferían no sacarla. Hay un aspecto interesante también. Roberta Jacobson ya dijo hoy que no va a haber una derogación del decreto que condena a Venezuela. Yo quisiera saber qué ustedes creen que se esperaba algo distinto con relación a esto. Yo no creo, yo creo que... Perdón, porque el presidente Nicolás Maduro dijo, acabo de traer 11 millones de firmas de venezolanos para representar a 30 millones de venezolanos que quieren que se derogue ese decreto. Yo pienso que fue realmente, como decimos aquí, un jabón en el sancocho de esta cumbre, que real y efectivamente, independientemente de esto, es histórica, pero que tenía obviamente la potencialidad de tener mayor efecto. Este decreto realmente desvió toda la atención y de hecho fue el tema de Cristina Kirchner, del presidente de Ecuador, de la primera ministra de Trinidad y Tobago también. Entonces desvió todo esto. No creo que Estados Unidos, yo vi la entrevista de Jacobson en CNN, dando toda una serie de explicaciones, diciendo por qué no se podía, etcétera, pero también hay un contenido político. Es decir, si ya ha sido un error y ya Obama ha invertido mucho capital político también en estos pasos que ha dado hacia Cuba, etcétera, entonces es una van de cal y otra van de arena. Entonces, darle para atrás al decreto también podría interpretarse como señal de debilidad. Una señal de debilidad, de poca coherencia, de poca firmeza de Obama, y obviamente eso sería, también hay que ver la política interna, eso sería alimentar toda una serie de especulaciones y críticas de la parte más extrema del Partido Republicano. Y especialmente yo diría también de todos los opositores venezolanos y lo demás. Señores, vamos a ver una breve cronología de las cumbres de las Américas y venimos de regreso. Historia y cronología de las cumbres. La cronología de todas las cumbres que han tenido lugar hasta ahora es la siguiente. Primera cumbre de las Américas del 9 al 11 de diciembre del año 1994, celebrada en Miami, Estados Unidos. Cumbre Extraordinaria de las Américas sobre Desarrollo Sostenible del 7 al 8 de diciembre de 1996, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Segunda Cumbre de las Américas del 18 al 19 de abril de 1998 en Santiago de Chile. Tercera Cumbre de las Américas del 20 al 22 de abril del 2001 en Quebec, Canadá. Cumbre Extraordinaria de las Américas del 12 al 13 de enero del año 2004 en Monterrey, México. Cuarta Cumbre de las Américas del 4 al 5 de noviembre del año 2005 en Mar del Plata, Argentina. Quinta Cumbre de las Américas del 17 al 19 de abril del 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago. Sexta Cumbre de las Américas del 14 al 15 de abril del 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Séptima Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá del 9 al 11 de abril del 2015. Bien, señores, estamos de vuelta en su programa Observatorio 360 con el doctor Adrián Bonilla, secretario general de la Flaxo, y el señor Iván Ogando. Yo quería saber su opinión sobre una carta que habían redactado unos expresidentes, ¿qué a ustedes le pareció? Hablarle a nuestro público televidente sobre la carta, cuál era la intención que pretendía y si tuvo el impacto que se esperaba. No, creo que no tuvo ningún impacto. En realidad es un grupo de expresidentes, 20 expresidentes latinoamericanos, a los cuales se suman 2 españoles, lo cual es bastante extraño en una cumbre interamericana. Lo que caracteriza al grupo de expresidentes es su afinidad ideológica. Son presidentes de gobiernos que estuvieron del centro a la derecha, pero y son algunos expresidentes que dejaron de serlo desde hace varios años. La capacidad que ellos tienen de influir en asuntos internacionales es muy limitada. Muchos de ellos en sus respectivos países han tenido algún tipo de conflictos legales, de tal manera que la legitimidad de esa carta y el impacto político de esa carta fue mínima, a pesar de que fue muy publicitada. El hecho es que en una cumbre internacional, al igual que lo que suele acontecer en la política doméstica, los expresidentes normalmente, cuando no tienen más opciones políticas, dejan de ser relevantes en la influencia de los asuntos públicos y en los asuntos internacionales también, por importantes, y todos tienen que haber sido personas importantes en el momento en que ejercieron sus cargos. La carta de los expresidentes demandaba al gobierno de Venezuela el respeto a la oposición, la liberación de los dirigentes políticos que están presos acusados de conspiración, pero en realidad ningún presidente en ejercicio participante en la cumbre se refirió a ella. No solo eso, ningún presidente en ejercicio de América Latina y el Caribe criticó explícitamente al gobierno venezolano por la situación interna de Venezuela. Un par de expresidentes hicieron votos por el diálogo, en fin, lo que han dicho las declaraciones de la CELAC. Pero nadie en América Latina, ni en el Caribe, ha acompañado a los Estados Unidos en su posición de demandar del gobierno venezolano una corrección del rumbo político. Ningún gobierno latinoamericano y del Caribe tiene la menor intención de entrar en confrontación, en contradicción con Venezuela, por lo que, a juicio de los presidentes participantes en la cumbre, son asuntos internos, domésticos de Venezuela, si bien varios de ellos pueden hacer votos por una resolución dialogada del conflicto interno que vive ese país, producto pues, de una política siempre contradictoria y de la crisis económica que está viviendo la nación sudamericana. Iván, tu opinión sobre el tema de la carta. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Adrián y obviamente señalar la particularidad, resaltar la particularidad de esta carta, que fue una iniciativa del presidente Aznar, el expresidente de gobierno español. Entonces, eso, como bien señaló Adrián, le resta legitimidad. Y viniendo también de un grupo de expresidentes cuya ideología
básicamente va del centro a la izquierda, de diversos países, no quiero mencionar ninguno en particular, realmente no puede tener un impacto mediático momentáneo, pero ni siquiera el mismo presidente Obama en su intervención habló de manera específica sobre Venezuela. Entonces, obviamente creo que su intención era minimizar el tema de Venezuela lo más que pudiera, pero realmente la carta no creo que vaya a tener mayor impacto en los resultados de la cumbre. Creo que la cumbre como resultado, bueno, está el hecho de ser histórica porque sentó a Cuba en la mesa y es una especie de reencuentro de Cuba con todo el sistema interamericano, aunque Cuba todavía no ha aceptado volver a ser parte de la OEA. Sin embargo, las cumbres raramente tienen un impacto inmediato, un efecto, pero sirven de mucho. Es decir, la diplomacia de cumbre es obviamente un mecanismo muy importante. Los resultados más relevantes de las cumbres no se dan muchas veces en el contexto del foro, de todo, sino en las conversaciones bilaterales, en los pasillos, en los almuerzos, y ahí se dan avances o se concretan acciones mucho más específicas, de manera informal. En esta cumbre en específico, estaba hasta el último momento la incertidumbre si el presidente Obama se iba a reunir con el presidente Raúl Castro. Y entonces hablaban de un encuentro informal, que no era una reunión bilateral, no querían ponerle. Al final hubo una reunión bilateral. Se materializó. Se materializó, hubo rueda de prensa. La verdad es que ambos trataron, el presidente Castro, después de haber criticado todo lo que era la historia de lo que había sido la política de los Estados Unidos, básicamente eximió al presidente Obama y reconoció el valor del presidente Obama, la honestidad y todo eso. Entonces, fue y dijo bastante... que no tiene culpa de nada, es el único presidente que no tiene nada de culpa en lo que ha pasado en las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. O sea, solamente le faltaron los besos y abrazos porque se fueron en piropos y en halagos. Sí, pero no esperemos, es decir, independientemente de que esto ha sido un significativo acto, tampoco esperemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Ambos enfatizaron en que esto es un proceso, se han dado pasos, las negociaciones avanzan de manera lenta, pero ha habido una expresión de voluntad de ambas partes. Doctor Adrián Bonilla, nos quedan 3 minutos del programa. Sin duda alguna, la incorporación de Cuba ha sido el acontecimiento más importante de esta cumbre. Sabemos que el gobierno, mejor dicho, el presidente Obama como poder ejecutivo tiene que mandar un informe al Congreso pidiéndole para resolver esta disyuntiva de que Cuba sea excluida de la lista de países que auspician y que apoyan el terrorismo, y que después viene un plazo burocrático de 45 días en que el Congreso debe responder. Pero además de eso, el fin del embargo, que sería lo más importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales, también tiene que pasar por situaciones que no son las más cómodas y que no dependen de la buena voluntad del presidente Obama. Tiene que ser aprobada en el Congreso de los Estados Unidos porque así fue como se montó, tiene que haber una ley. Eso significa que no se visualiza muy en el corto plazo ese restablecimiento de las relaciones. Quisiera saber su opinión con relación a esto y cómo quizás Cuba en cierto sentido pudiera ser una amenaza para países como República Dominicana, que somos competidores en el área de turismo, y puede ser también para el área de atracción de inversión extranjera. A ver, en el caso del levantamiento del embargo, si bien existen varias leyes cuya remoción requiere una mayoría calificada, es decir, que son muy difíciles, la forma de implementación de esas leyes depende de órdenes ejecutivas, de decretos ejecutivas. Las capacidades ejecutivas del presidente Obama pueden volver bastante más flexibles las posibilidades de ejecución de estas leyes. Por ejemplo,
una capacidad ejecutiva del presidente Obama puede permitir el viaje de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba. Bueno, Cuba y República Dominicana, como República Dominicana y Costa Rica compiten en varios temas, no creo que vaya a pasar nada. No creo que vaya a pasar nada. Y hay tiempo que va a haber que esperar mientras se dan estos plazos burocráticos. Hay un mercado suficiente para todos nuestros países. Señores, muchas gracias por su fiel sintonía y será hasta el próximo sábado que tendremos una cita aquí. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Nuestra ganancia es tu salud.